a todas las presentes. Ay, pues agradezco muchísimo la invitación. Digamos que espero de verdad que el espacio pues les sirva a ustedes. Entiendo y lo que me comentaba la persona que me contactó inicialmente es que, bueno, la idea no es como una clase, sino que te podamos hacer un espacio como de conversación, de diálogo, de intercambio, bueno, donde yo no les voy a venir acá pues como a echar la carreta todo el tiempo de este tema que ustedes están trabajando, que entiendo su siguiente sección será sobre empoderamiento y participación. Entonces la idea es, primero, muy rápidamente, así muy brevemente, que me digan su nombre y dónde trabajan o dónde, bueno, o si están articulados a algún tipo de organización social y política. Y, y nada, pues eso nos va a permitir también ubicar de mejor manera cuál es la discusión. Y si ustedes, por ejemplo, tienen alguna pregunta con respecto a la primera sección que tuvieron, para ya que nos empecemos a encaminar en esta segunda sección que ya tendrán la siguiente semana. Entonces voy a empezar por preguntarle a Caterine. Caterine es anfitrión. A Ángela Sánchez. Buenos días. Buenos Mi días, nombre es Ángela. Ángela Sánchez, soy enfermera y trabajo con la Secretaría de Salud de la Gobernación del Valle. Ok, funcionarios, las personas que están acá, funcionarias. Listo, muchas gracias, Ángela. Voy con Carolina. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Carolina Bedoya García. Pertenezco al grupo político del partido ASI, de acá de Guadalajara de Buga. Actualmente soy contratista de la Secretaría de Hacienda de acá de mi municipio. Ya, gracias, Carolina. Yo trabajo en Buga. Entonces, bueno, listo. Voy. Felipe, pues a Felipe creo hace parte de los organizadores, ¿correcto? Sí. Voy con Gina entonces, Gina Moreno. Buenos días, mi nombre es Gina Paola Moreno. En el momento estoy estudiando con el SENA Gestión Ambiental y pues aspiro a ser representante de los jóvenes en la mesa municipal de la unidad de víctimas de Calima Darién. Ok, bueno, eso nos va mostrando, por ejemplo, otro tipo de escenarios frente a las personas que están participando hoy con nosotros y nosotras. Bueno, muchas gracias. Voy ahora, se me perdí. Voy con Gina Marcela Mondragón. Gina, bueno, Gina no está. Sigamos rápidamente porque no podemos parar. Por acá dice, buenos días. No, bueno, está lista. Dice Fon Michelle, no sé quién es Fon Michelle, que nos pueda conversar en un breve espacio. Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Franco y pues yo en el momento estoy apoyando a mi prima que trabaja con una labor social en las veredas de Buga, de Guadalajara de Buga. Mira que tenemos bastantes personas de Buga. Jocelyn Palacios. Buenos días, soy Jocelyn Palacios y actualmente estudio, solo estudio. ¿Qué estudias? Bachillerato, estoy terminando mi bachillerato. Ok. Mira, qué bueno. Joana Millán. Perdón. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Joana Millán. Ahorita en el momento pertenezco al grupo de CMJ, Consejo de Juventud. Ok. ¿Dónde? En el municipio de Buga, Valle. Buga. Listo. Karen Dayana.
Bueno, Karen no nos conversó. Por acá sigamos con Manuela Jaramillo. Ay, hola, ¿cómo están? Hola. Manuela Jaramillo, psicóloga, la coordinadora de la Escuela de Empoderamiento Político Entre Todas, funcionaria de la Secretaría de Mujer De la gobernación. de la Gobernación del Valle. Sí. Cogí una de las organizadoras. Con mucho gusto. Y me retiro porque tengo un comité, quedan en muy buenas manos. Muchísimas gracias y esperamos vernos pronto entonces. Bueno, muchísimas gracias a ti, Manuela. Listo. Sigo pues. Valentina García. Mi nombre es Valentina, tengo 15 años y voy en grado 10º en San Vicente. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Espérate que no alcancé a leer la parte final. En San Vicente estoy estudiando en el SENA Operación Turística Local. Muchísimas gracias, Valentina. Y ya cerramos rápidamente, decir muy brevemente con Jessica. Hola, ¿cómo están? Soy Jessica Cervera, soy de la vereda Guadualejo de la ciudad de Bogotá. Trabajo con la Secretaría de Salud de Cali y labor social aquí en mi comunidad, la vereda Guadualejo. Ok, bueno, listo. Bueno. Buenos días, qué pena interrumpirla, falté yo. Ah, ¿quién faltó? ¿Quién faltó? Daniela Telles. Daniela, dime, cuéntame. Yo soy licenciada en Pedagogía Infantil, actualmente soy profesora de grado primero y soy candidata al Consejo Municipal de Juventudes por el partido de la U en Guadalajara de Buga. De grado de primaria. Ah, ok, listo. Muchísimas gracias, Daniela. Qué pena contigo, es que a veces se me mueven los participantes, entonces no podía ver si se me estaba pasando algo. La semana pasada, ¿qué tema estuvieron trabajando ustedes? Y cuéntenme si les quedaron algunas dudas o preguntas con respecto al tema que vieron la semana pasada. Que entiendo que tenía que ver con conceptos básicos de este asunto del género. No nos quedó ninguna duda, inquietud, podemos seguir así de largo. Bueno, yo les voy a contar, vamos a tener un punto de partida entonces el día de hoy, y es que cuando nos empiezan a hablar de estos temas de participación política, cada experiencia va a ser muy particular. Fíjense en que es importante reconocer en principio el tipo de sujetos y sujetas con las que estamos trabajando. Por eso yo les preguntaba quién son, porque finalmente aquí, por ejemplo, lo que yo logro evidenciar es que hay una convergencia de diferentes tipos de mujeres. Entonces hay desde aquellas que ya son profesionales universitarias, pero también encontramos aquí una brecha generacional que nos muestra chiquitas que apenas están iniciando este proceso y que se encuentran, por ejemplo, en este momento terminando su proceso de secundaria. Y eso nos va a decir que si bien nosotros y nosotras como sujetos tenemos espacios diferenciales a partir de nuestros intereses particulares, pero también a partir de nuestro género, pero también a veces incluso a partir de nuestras etnias, nos vamos a encontrar en espacios comunes que nos van a permitir generar esos procesos de articulación. Cuando nosotras empecemos a hablar, y bueno, en mi experiencia profesional, como lo contaba Felipe, yo he transitado de lo público a lo privado. Ahorita trabajo como profesora universitaria en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en Buga. Digamos que es un municipio que conozco. Y una de las cosas que uno logra evidenciar cuando está haciendo este proceso es que cada uno y cada una va a interpretar esto de la participación desde su lugar político, ideológico, pero también histórico. Es decir, cada uno lo va a interiorizar a partir de una lógica de lo que siente y piensa. Entonces, por eso les voy a arrojar, y esta es mi primera pregunta, porque siempre como que nos dan de entrada una respuesta de qué es este tema del empoderamiento y la participación, y como que ya entonces encontramos esas respuestas dadas y hechas, pero no nos hemos sentado cada una a preguntarnos, bueno, para nosotras, ¿qué significa finalmente este tema del empoderamiento y qué significa también hablar de la participación?
Por supuesto, por ejemplo, yo podría contarles que yo he sido parte de organizaciones sociales y políticas y también de movimientos sociales, y eso me ha permitido entender la participación desde un lugar también de la reivindicación social, pero también desde un lugar de la identidad con otros y otras, de encontrarme con esos otros, de sentir que configuramos un nosotros, que nos da un lugar también en, digamos, que nos permite ser, nos da también un lugar. Entonces, como yo les digo, hay múltiples motivaciones para la participación. Yo no podría equiparar mi experiencia a la experiencia que han tenido ustedes, y mucho menos cuando yo lo que logro evidenciar es que aquí hay personas que están, por supuesto, en el ámbito de lo público y que van a evidenciar ese lugar de la participación también como parte de su rol profesional y laboral, que seguramente va a estar muchísimo más cercano a estos asuntos de el control social y político que ejerce la institución pública sobre otro tipo de entidades. Entonces, por ejemplo, perdón, me está llegando un mensaje de otro chat. Por ejemplo, va a ser diferente de seguramente el que nos van a mencionar las chicas que todavía están haciendo su proceso en bachiller y que están, digamos, de alguna manera hoy iniciando ese camino que ya otras seguramente han transitado. Entonces les voy a preguntar muy rápidamente, les voy a pedir, quiero que la conversación, porque es una conversación, tenga como punto de partida esas prenociones que ustedes tienen con respecto a este tema de la participación política y del empoderamiento, que lo van a profundizar la siguiente semana de manera conceptual. Yo les voy a pedir, les pregunto si ustedes saben usar una herramienta que se llama Mentimeter. ¿No? No, la verdad no. Bueno. ¿Podría repetir el nombre de la herramienta? No. Menti, se llama Menti. ¿No? Bueno, entonces vamos a pedirles a ustedes que ingresen a la página menti.com y allí se van a encontrar un cajoncito. Pónganla así tal cual se las puse ahí en el chat, menti.com. Cuando ingresen hay un cajoncito donde ustedes deben poner un código. Nuestro código en este caso es 7068-7426, ya lo voy a copiar, 7068-7426, entonces lo vamos a escribir por acá, 7068-7426. Y ahí nos vamos a encontrar una pregunta muy concisa que es la que vamos a trabajar, y es porque cuando estamos hablando de la experiencia que cada una ha tenido desde su lugar de la participación, pues obviamente, como yo les digo, es propia, específica, particular y singular. Entonces, hoy es el día de, voy a bajarle el volumen, porque en estos momentos no puedo contestar. Listo. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo les va? Vamos a alcanzar solamente a revisar esta preguntita porque solo tenemos una horita y a veces nosotras creemos que no tenemos preguntas y por eso ustedes hoy llegaron así como, bueno, ¿qué pregunto? ¿Qué digo en el espacio? Entonces, a veces hay que motivar esas preguntas que cada una tiene. Buenas. Mira, ya ingresé y me sale ¿qué entiende usted por el empoderamiento? Sí, entonces escribe muy brevemente, ahí les va a salir la pregunta, van a escribir muy brevemente qué entienden ustedes por esto del empoderamiento y la participación y nos van a contar. Bueno, voy a mirar a ver qué me han respondido. Yo sé que no es que hayan unos, todavía no hay respuestas. Si hay alguna que tenga dificultades para ingresar, quiero que por favor me lo diga para que me pueda contar por acá. Vamos a apagar. Listo.
Quiero que por favor me cuente y me diga si está teniendo dificultades, porque me lo puede contando por este espacio. Porque veo que todavía no hemos ingresado, como que no veo por ahí las respuestas. Ujú. Y se nos va el tiempo, tenemos muy poquito tiempo, entonces necesitamos aprovechar. Bueno, en vista de que no encuentro todavía respuesta, ya tenemos dos. Voy a presentarlas, voy a compartir la presentación de las compañeras. Entonces, no se preocupen las que no han respondido, que yo les pregunto ahorita. Vamos a por acá. Ya Bueno, te es que habilito para compartir. creo que ahí sí, ya me está saliendo. Qué pena. Entonces, bueno, listo. Entonces, cuando hacemos esa pregunta sobre el empoderamiento, yo había hecho dos, muy ambiciosa. Esperaba que pudiéramos abordar la de la participación, pero creo que el tiempo definitivamente no nos da. Entonces, bueno, con respecto a esto del empoderamiento, que es uno de los aspectos que, bueno, ustedes entiendo están trabajando, nos dice por acá una compañera, es la independencia que tiene una persona para ejercer algo. Y por acá vuelve y reincide la palabra independencia y adquisición de poder sobre temas políticos. Entonces, yo les preguntaría allí, y me parece que este es un asunto bien importante porque cuando hablamos de estos temas de participación y empoderamiento, como que el tema del empoderamiento se nos vuelve un cliché. Y entonces siempre estamos hablando de, bueno, vamos a empoderar las mujeres, vamos a hacerlo, pero cómo cada una ha venido asumiendo este tema de ser una mujer empoderada. Yo, por ejemplo, y les cuento mi experiencia, empecé en la universidad, cuando estaba estudiando trabajo social, empecé a hacer trabajo comunitario, empecé a trabajar en las comunas del oriente de Cali y allí, pues evidentemente, particularmente en los temas de mujer, pues porque siempre han sido temas de mi interés, y uno lo que se daba cuenta es que, bueno, definitivamente cuando yo estoy hablando de empezar a ser parte de procesos organizativos, sociales, no es un asunto del idilio, o sea, no es un asunto armónico. Los espacios organizativos siempre tienen tensiones. Entonces, bueno, por acá nos dicen, voy a seguir leyendo, que la mujer marca una marca política en la cual puede participar, ejercer y la independencia, entiendo yo más o menos, qué pena, ahí sí los leí mal. Por acá nos dicen, el empoderamiento es el proceso que apertura la participación en todos los aspectos de nuestra vida social y personal. Listo. Entonces, claro, cuando yo empiezo a llegar a lo comunitario, una palabra cliché que siempre nos decían en este tema de, bueno, hay que ser mujeres empoderadas. Pero, ¿qué es eso de ser una mujer empoderada? Y uno empieza a cuestionarse como, bueno, en ese escenario, además que era un escenario de absoluta vulnerabilidad, de muchísimas precariedades, ¿qué era lo que yo iba a hacer? Entonces yo estaba como muy confundida y me decía a mí misma, bueno, no sé muy bien hacia dónde orientar este tema del empoderamiento, pues porque yo ahí estaba teniendo un rol como de dinamizadora, como... Y a veces la gente espera que uno tenga de entrada todas esas respuestas, como que espera que tú llegues y les enseñes a ser sujetos y sujetas empoderadas. Entonces empieza uno a evidenciar, bueno, ¿qué es finalmente es este tema del empoderamiento? ¿Y qué significa para mí decirles a ellos y a ellas que participen? Entonces, claro, cuando yo empiezo a hacer ese trabajo allí fue muy difícil porque la gente no iba o la gente toda llegaba con una lista de mercado de necesidades y exigencias diferentes que no necesariamente se encontraban las unas con las otras. Entonces, había aquellos para los que unos temas eran más importantes que otros. Y eso hacía que fuera muy, muy difícil poder encontrar ese punto común, ese punto de encuentro para que nosotros y nosotras pudiéramos hablar de este tema de la participación política. Y claro, y por supuesto, y esto pasa mucho en lo territorial, y es que no nos vamos
a encontrar escenarios ideológicos estandarizados. Había unas que hacían parte de ciertos partidos políticos, otras de otros partidos políticos, cada una con sus propias tendencias ideológicas. Y entonces cuando empezamos a generar ese proceso de organización social y política y en el oriente de Cali, nos empezamos a dar cuenta que traíamos como unas agendas y nosotros traíamos como unas necesidades exportadas. De cosas que nosotros creíamos que eran importantes, pero que no necesariamente eran importantes para la comunidad. Y entonces, por eso la gente no llegaba o la gente sencillamente participaba en una o dos secciones y luego no regresaba o cosas así, que yo me imagino que a ustedes les ha pasado en su vida cotidiana cuando las que han trabajado en procesos organizativos y sociales, que es difícil esto de promover la participación. Y entonces como que nos dicen por acá, les voy a compartir un concepto que a mí en lo particular me parece que sirve mucho, que es este señor que se llama Oppenheim. Solamente les voy a dejar este concepto de una presentación bien larga, como ustedes ven ahí, que dice que la participación implica un proceso en el que el sujeto tiene más control sobre su propia vida. Y entonces cuando yo empiezo a evidenciar eso, pues claro, en una comunidad altamente precarizada y empobrecida, hablarles de la participación puede parecer una utopía, o sea, puede parecer algo que no es como material, como que no es tangible, como que mira, yo necesito todos los días sobrevivir, necesito resolver mi día a día. Y en ese sentido, venir acá como a hablar de esto de la participación cuando yo tengo un montón de condiciones adversas en mi vida cotidiana, pues es muy, muy difícil. Entonces dice, esto toma sentido cuando nosotras logramos evidenciar que si hacemos parte de procesos sociales y políticos, vamos a poder hacer cosas que seguramente de manera individual no podemos hacer. Entonces, estas mujeres se empezaron a juntar y empezaron a evidenciar que ese espacio, no, más que ser un espacio impuesto, era un espacio de encuentro donde de alguna manera, y fíjense ahí lo importante de que el diálogo se aterrice a las condiciones particulares del contexto en el que yo estaba, que era el Oriente de Cali. Y principalmente mujeres afrodescendientes, mujeres negras, empobrecidas, desplazadas, víctimas del conflicto armado. Y allí uno lo que empezaba a evidenciar era que, por ejemplo, era muy importante para ellas que el espacio no fuera la clase formal, sino que fuera mucho más de diálogo y encuentro para ellas. Entonces, conversar, por ejemplo, a partir de cosas que les gustaba hacer a ellas. Y ahí empezó a emerger un proceso productivo donde ellas empezaron a trabajar sobre cosas que sabían hacer. Entonces, me acuerdo que bueno, aparte de la comida, que era como un asunto central que siempre las encontraba, también hacían unos licores del Pacífico, no me acuerdo muy bien el nombre, y empezaron a hacer un proceso como de intercambio de experiencias que les hacía descubrir que tenían potencialidades para enseñarle a otras y que no necesariamente el conocimiento siempre viene de quien nos viene a conversar. Por eso, en este tipo de espacios es más importante lo que ustedes tengan por decir que lo que yo tenga por decir. Entonces empieza uno a entender que el diálogo no necesariamente siempre debe ir de la persona que nos enseña con respecto al estudiante que solamente va a aprender, porque uno se empieza a dar cuenta que en ese proceso todas y todos tendrían cosas por aportar, tienen cosas, conocimientos previos que no llegan como sujetos despojados de conocimiento, sino que ya uno tiene una serie de experiencias de las que ha aprendido y por las cuales puede enseñarle a esas otras mujeres. Eso nos pasó también bueno, yo trabajo actualmente también como enlace de incidencia del Observatorio para la Equidad de las Mujeres en Buenaventura y Yumbo. Y por ejemplo, en Buenaventura, este tema de que sean las mujeres las que finalmente tienen la voz es muy importante. Y que cuando estamos hablando de empoderamiento, no es un discurso. ¿Alguien abrió el micrófono y iba a decir algo? Ya.
Bueno, que no es un discurso que viene de lo externo. Yo podría hoy echarles toda la carreta de mi historia, de cómo lo he hecho, pero que si finalmente ustedes no se toman la palabra, si finalmente ustedes no vienen acá y entienden que hablar de empoderamiento empieza por ejercerlo. Y no vamos a llegar, y no hay que tener el miedo al error, a la equivocación. Es como que siempre esperan que lleguemos con unas respuestas dadas. No hay respuestas verdaderas ni falsas, sino que hay respuestas que necesitan procesos de construcción. Y aquí estamos en ese proceso de construcción. El empoderamiento es un proceso de construcción. Voy a seguir por acá con las otras cosas que me escribieron. Dice, otra vez, miren que volvemos a esta palabra de la independencia, qué importante palabra para ustedes. Tener independencia y poder a la toma de decisiones para mejorar una decisión, para mejorar una situación. Toma de decisiones, esa es una palabra absolutamente clave cuando estamos hablando de participación política. Dice, impulso y control de las capacidades y habilidades para mejorar diferentes aspectos de la vida. Para mí, ha significado el reconocimiento de mi ser como un ser valioso, inteligente y oportuno. Esto ha llevado a reconocer mi capacidad de agenciamiento y de toma de decisiones, lo cual llevó a lo político, a lo económico y a lo personal. Ahorita vamos a mirar que es importante que no reduzcamos esto del empoderamiento o de la participación netamente a los escenarios político-organizativos. Y por acá nos van a decir, vamos a correr esto un tantico, el empoderamiento busca que las personas cumplan sus objetivos, de eso que busca que la persona sea independiente, libre, fuerte y segura de sí misma. Entonces, claro, sí, el empoderamiento es un ejercicio práctico, no es un ejercicio discursivo. Y va a implicar que cada uno tenga que empezar a preguntarse, bueno, ¿cuáles son mis motivaciones para participar de este diplomado en particular? Y que, claro, ustedes por eso les decía, cuéntenme más o menos el lugar en el que se ubica cada una, para que así mismo yo pueda saber sobre qué estamos hablando. Entonces, bueno, les sigo contando. Cuando hicimos este ejercicio, fue un ejercicio en principio para mí difícil de descubrirme, de aprender, de equivocarme, y de darme cuenta que no necesariamente lo que yo consideraba participación era participación para todos y para todas. Y que no era como venir yo acá y echar el carreto, y que a veces pasaba más por hacer silencio y escuchar lo que otros y otras tenían que decir. Eso no es fácil, porque a veces hay personas para las que es mucho más fácil poder comunicarse, poder hablar, hay otras para las que es difícil o que tienen otras maneras de hacerlo. Puede ser de manera escrita, puede ser de manera oral, puede ser a través de... hay mucha gente que comunica a través de su cuerpo, a través del arte. Y tuve que aprender a diversificar digamos así, mi entendimiento de lo que significa la participación. Y también entender que cuando yo estoy hablando de participación, no todos y todas van a tener las mismas motivaciones que yo. Entonces, volviendo a este concepto que nos deja por acá Oppenheim, es lo único así como que les voy a mostrar hoy, porque no quiero saturarlos y ustedes ya van a tener una clase sobre el tema. Cuando nosotros estamos ejerciendo procesos de participación política y de alguna manera estamos asumiéndonos como sujetos y sujetas empoderadas, eso implica ser parte de una colectividad. Y las colectividades nos van a permitir a nosotros descubrirnos en múltiples dimensiones. Nos van a retar a hacer trabajo colectivo, que no es fácil en una sociedad que nos enseña la individualidad. Nos van a retar a trabajar el conflicto y las tensiones permanentes de estos procesos colectivos, pero también nos van a enseñar a la solidaridad, al intercambio de experiencias, al reconocimiento del otro y de la otra. Y en ese sentido vamos a aprender que tenemos un montón de habilidades que muchas veces no somos conscientes, porque a veces estamos demasiado preocupados en aprender del otro y de la otra y menos de nosotros mismos.
Entonces también, digamos que ahí la invitación es a que dejemos de ser esos objetos sin capacidad de reflexión, sin capacidad de pensamiento crítico, y que empecemos a pensarnos como protagonistas de nuestras propias realidades, capaces de superar procesos de cosificación y despersonalización. Es decir, un proceso donde no haya un reconocimiento de mí misma. Y entonces, hablar de independencia, que fue la palabra que ustedes mencionaron de manera reiterada en nuestras nubecitas, implica primero reconocerse a sí misma, es decir, mirar para adentro, decir quién soy yo, cómo me veo, y así mismo voy a poder mirar para afuera. Y eso pasaba con las mujeres cuando yo estaba trabajando con ellas en el Oriente, y es que ellas se miraban a sí mismas y claro, como que a veces sentían que había muy poco para compartir con las demás, pero que al final cuando nos íbamos, por ejemplo, a entender que muchos de sus conocimientos eran menos discursivos y más prácticos, podíamos entender que seguramente eso les implicaba a todos y cada uno de ellos poder descubrir que sí tenía muchas cosas para decir, que sí tenía muchas cosas para compartir, y que eso va a tener que ver con nuestros lugares históricos, también con las herramientas culturales con las que nos configuramos cada una, es decir, todos somos sujetos de un proceso cultural que será diferencial aunque tenga elementos comunes. Por ejemplo, ahora ustedes que están buscando participar de algunas que me mencionaron de este proceso de los consejos municipales de juventud, yo les digo que en lo particular he venido a conocer este proceso más estando en la universidad, de mis estudiantes que hacen parte de este tipo de procesos y que yo no conocía y que no sabía. Y me parece muy interesante que empecemos a ahondar porque a veces hemos creído que los procesos, como que hay un copamiento de esos procesos o de esos espacios institucionales que no nos permiten la participación. Y entonces, bueno, yo en lo particular lo he ejercido y lo he hecho a través de organizaciones comunitarias y sociales de base, pero fíjense también la importancia de empezar a participar y empezar a disputarse y que las mujeres nos disputemos estos escenarios de participación político-institucional y de todo lo importante que y de todas las aperturas y las brechas que hay allí para que podamos empezar a configurar propuestas que respondan también a nuestras necesidades particulares y a la de las mujeres o las comunidades o los grupos poblacionales que están cerca de nosotros y de nosotras. Entonces, bueno, yo luego empecé a participar de unos procesos con el PNUD que ellos me permitieron a mí, por ejemplo, entender, ahí conocí más procesos ruralizados. Empecé a entender un poco más lo rural y más recientemente en la universidad, en Buga, me ha tocado hacer trabajo de campo en la zona alta de Buga, que no tenía ni idea que fuera tan lejos y que demoraron no tanto en llegar. Y que fuera tan amplia. Y empieza uno a darse cuenta, por ejemplo, la importancia de que las mujeres empecemos a hablar de la participación política en estos escenarios, porque claro, generalmente hemos reducido o hemos tenido la experiencia, bueno, yo en lo particular crecí en una ciudad, crecí en Cali, y mi experiencia ha sido más en espacios de comunidad barrial, es decir, en los barrios como tal. Pero en estos espacios, cuando yo empiezo a llegar, me encuentro un escenario muy masculinizado. Y la mayoría de las personas que participaban eran hombres. Entonces, como que se empieza a configurar esa idea de que los hombres son aquellos que tienen o son los únicos que tienen, por ejemplo, la potestad de tomar decisiones. Y entonces, de alguna manera, las mujeres fungían o cumplían ahí un papel o un rol un poco más pasivo, más de, bueno, era la que hacía la olla comunitaria, era la que servía, era la que de pronto estaba pendiente de los asuntos logísticos y cuando iba. Porque la mayoría de las veces, por ejemplo, en Buga me ha pasado que la mayoría de las veces las mujeres no asisten a estos espacios. Y yo he preguntado, pues porque claramente trabajo en un espacio con un enfoque, una perspectiva de género y me interesa saber. Y les pregunto a los hombres que participan, bueno, ¿y las mujeres por qué no vienen? No, es que ellas están en la casa.
no, es que ellas están haciendo el oficio. Y eso se vuelve una idea de aquello que como que no es importante. Y entonces, y no nos damos cuenta de lo absolutamente importante y necesario. Y hay que empezar a trabajar este tema del empoderamiento en todas las dimensiones de nuestra vida. Por eso cuando ustedes me dicen acá, y es absolutamente acertado, que tiene que ver con un asunto del ser y que tiene que ver con lo personal, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo político. Y es que cuando empecemos a hablar de empoderamiento, primero empezamos por nosotras. Y para ejercer esa participación te necesitamos de ese proceso de reconocernos a nosotras mismas. Porque si no, vamos a llegar a un espacio en el que nosotras sencillamente como digamos como la visión de las ovejas, vamos como ovejitas siguiendo a los demás, que son quienes finalmente toman decisiones, y será un escenario más donde yo vaya a ser bulto, pero donde no esté participando. Y entonces por eso cuando estemos hablando de participación, hay que iniciar por esto de reconocerse a sí mismas. Y allí, por ejemplo, de las cosas que uno lograba evidenciar, volviendo a la experiencia, era que había la idea de que lo doméstico es poco importante, pero les pregunto yo, ¿qué sería de nuestra vida cuando no podamos nosotros revisar o cuando no podamos nosotras atender todas esas necesidades? Si no nos levantáramos a preparar el desayuno, a organizar los niños, a hacer el almuerzo, ayudar en la casa, y como que no entendemos que para que se funcione y operativice el conjunto de la vida cotidiana, pues necesitamos, para que se reproduzca la vida como tal, necesitamos que las mujeres, primero que estamos allí con muchísimo esfuerzo y con muchísimo mérito, trabajando en las actividades del cuidado del hogar, empecemos a reconocer esa actividad y empecemos a trabajar también con nuestras familias en el primero, en que esto es un asunto colectivo, pero que además es importante. ¿Qué pasaría si yo no lavo la ropa de mi casa un mes? Pues voy a tener toda la ropa sucia y no voy a poder ir a trabajar, y si no trabajo no voy a producir. ¿O qué pasaría si yo no hago el desayuno, o si yo no hago la comida o hago el almuerzo? Entonces, con estas mujeres en Buenaventura y en Buga más recientemente hemos trabajado el tema, bueno, con las de Buenaventura sí muchísimo, el tema del cuidado, de reconocer algo que se ha llamado la economía del cuidado, y de reconocer que estas actividades que generalmente son no remuneradas son muy importantes, reconocer su valor y su importancia para la reproducción de la vida cotidiana, y que además nosotras no nos podemos limitar necesariamente al hogar, sino que también tenemos que empezar a transitar hacia otros espacios. Y que hablar de este tema del empoderamiento, la autonomía personal, es decir, empiezo como yo, como sujeta, en este caso Jacqueline Cuenca Echeverry, reconociendo qué cosas son importantes para mí, cuáles son mis apuestas político-ideológicas, las mías, lo que a mí me moviliza como mujer, como sujeta, como individua. Segundo, no sé si alguno de ustedes por ahí tenga una pregunta que hacerme. Ay, se me fue. Ay, qué pena, es que me empieza a bloquear. Tengo clase a las 10 y los estudiantes empiezan a entrar y claro, se empieza a ver cómo van entrando a la clase. Listo. Que empiezo por la autonomía personal. Y con ellas empezamos a trabajar este tema de, bueno, finalmente del ser. Y entonces empezamos a hacer unos ejercicios de cartografía social, de cartografía personal, donde nos dibujábamos cada una y empezábamos a ver qué era lo que nos dolía, qué era lo que nos importaba, qué era lo que nos gustaba de nosotras mismas, y empezamos a descubrirnos más. Y luego ya empezamos a trabajar algo sobre nuestros entornos inmediatos, y empezamos por el familiar, porque casi todas en ese grupo en particular eran madres, entonces todas vivían o con sus hijos o con sus parejas, en fin. Y entonces con ellas lo que empezamos a evidenciar es que había como un abandonamiento, había como un dejo de lo que era importante para las mujeres en procura de la familia. ¿Ustedes me están viendo? ¿Me están escuchando? Es que hace rato no los...
Sí, es que como las nubes acá saboteándome, no las veo a veces. Y con ellas empezamos a ver que, claro, estaban en un proceso de organización política donde todo era importante menos ellas mismas. Y entonces como que uno no puede, y grábense en esto en la mente cuando empiecen a ejercer procesos de participación política y de empoderamiento, uno no puede estar bien para los demás si no está bien para uno misma. Uno no puede ayudar a otros si no se ayuda, si no empieza por una misma estar bien. Esa fue una de las conclusiones a las que llegamos con estas mujeres cuando nos dimos cuenta que ellas siempre en función de los otros, cuidando a los otros, cuidando la organización, cuidando la familia, cuidando los hijos, todo menos ellas, cosas tan básicas como que no se compraban una prenda de vestir para ellas mismas, porque si yo tenía algún tipo de dinero, pues iba a invertir todo en mi familia. Si yo tenía cualquier recurso, siempre ese estaba destinado a otros y otras, y que yo era lo menos importante en ese escenario. Luego empezamos a vernos, empezamos a revisar algo que se llamaba la autonomía familiar con ellas, y ahí empezamos a evidenciar que, pues evidentemente había siempre, estábamos en función de los otros, las mujeres siempre en función de los otros, y que eso limitaba muchísimo nuestros espacios de participación. Entonces había muchas mujeres que no iban porque tenían que cuidar los hijos, no tenían con quién dejarlos, tenían que hacer el almuerzo, tenían muchísimas cosas que hacer, y eso no les daba el espacio de participar y de estar allí y de darse unas discusiones para ellas mismas. Y finalmente, el laboral. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres de Buenaventura, nos dábamos cuenta que casi todas trabajaban o como empleadas domésticas, y eso no está mal. Sencillamente es que hay una subvaloración de esas actividades y tienden a ser mal pagas. Entonces, cuando mirábamos el rango salarial de ellas, uno se daba cuenta que era muy bajito. Y todos esos factores hacían que pudieran, primero, tener una escasa autoestima, segundo, que pudieran tener un poco o un limitado proceso de empoderamiento, y tercero, pues que sus posibilidades de participación eran muy escasas, eran casi nulas, y cuando estaban en esos escenarios de participación y tomas de decisiones, pues era como un asunto medio decorativo, como que ahí no tomaban decisiones. O sea, yo iba y ya eran otros y otras las que estaban tomando decisiones. Entonces la importancia de empezar a reconocer que teníamos que empezar a conciliar estos aspectos para nosotras poder efectivamente hablar de participación. Y eso que se llama independencia pasa por un asunto de la autonomía. Entonces, bueno, no sé, yo he hablado un montón, les quiero preguntar a ustedes si de pronto tienen algo que me quieran contar, que me quieran compartir, pues a partir de estas experiencias que yo les he contado con procesos de participación política en los que he trabajado con mujeres principalmente. Laura, que abre Sí, el hola. micrófono. Hola para todas, buenos días. No sé, desde mi experiencia personal, y por eso digamos que le comentaba un poco en la herramienta que pusiste en la pregunta, y es como que para mí ese empoderamiento parte de ese reconocimiento de ese ser, ¿sí? Porque como mujeres hemos sido criadas y hemos sido visualizadas socialmente como seres que están ahí para acompañar, para ceder, para hacer como ese apoyo emocional a otras figuras. Y yo siento que en el momento en el que uno identifica esta problemática, uno empieza a pensarse, bueno, pero ¿qué realmente quiero yo? O al menos digamos que ese fue mi proceso, ¿sí? En el momento en el que yo empecé a reconocerme como un ser, como una persona que tiene unos intereses, que tiene unas motivaciones, que tiene unas necesidades y que tiene unas afectaciones, porque yo siento o sentí al menos que socialmente se espera que uno como mujer esté bien siempre, ¿sí? Entonces, como mujer tienes que estudiar, resolver, ser mamá, trabajar, resolver por lo económico, porque también está ahora que esa figura masculina desde lo económico es muy inestable, ¿sí? Es demasiado inestable. Entonces uno como mujer tiene que sí o sí resolver un montón de cosas. Siento que para mí descubrir, identificar esto, hizo que yo pudiera orientarme más en el camino de decir, bueno, pero yo pienso esto, quiero hacer lo otro, ¿sí? Como a darme esa voz, y cuando me doy esa voz, bueno, empiezo a encontrarme con mujeres en el camino que
van como en lo mismo y hemos ido juntando estas voces. También, digamos, he hecho procesos de colectivos, sí, desde lo social y desde lo político. Desde la universidad, soy estudiante universitario, pero también desde el barrio, ¿sí? Desde el encontrarme como una mujer en un contexto marginal, con unas necesidades, y yo siento que como mujeres podemos reconocer todas estas cosas porque las vivimos, pero no tenemos la herramienta o las palabras o esa seguridad para ahora, a la hora de transmitir esa necesidad y esas afectaciones que tenemos. Entonces, como que, bueno, para mí ha sido eso, el poder reconocerme, creo que es lo principal, y de ahí en adelante empezar a hablarme, a comunicarme, pero conmigo misma, porque me costaba un montón el hecho de poder entablar una conversación con otra persona. Hay inseguridades, hay temores, hay ansiedad, porque también depresión y un montón de cosas, y en el momento en el que yo pienso hacer eso es como, no sé, a creerme que tengo la capacidad y todo eso, como que todo se empieza a dar de manera diferente. Entonces, como que eso era lo que quería compartir. Siento que hay aspectos súper importantes que limitan ese proceso de empoderamiento, y es uno, la forma en la que nos socializan en comunidad, ¿sí? El lugar que esperan que nosotras ocupemos y las exigencias que siempre nos hacen, porque nos exigen pero no escuchan. O siento que para nosotras como mujeres ha sido esto, ¿sí? Que hay figuras a las que se le da mucha más voz o muchos más espacios para identificarse que a nosotras. Entonces, bueno, eso. Muchísimas gracias, Laura, de verdad. Muy valiosos tus aportes. Yo creo que nos ponen en esa discusión. Es que participar es un escenario que nos toca disputarnos. No es como que va a llegar ahí y per se, y que no podemos engañarnos frente a lo que significa la participación, sino que ustedes bien lo han dicho, eso significa también tomar un poco control sobre la propia vida y también sobre lo que nos pasa alrededor. ¿Alguien más que quiera sumar algo a lo que nos compartió Laura, que quiera conversar, que tenga de pronto alguna inquietud que le haya quedado a partir de lo que yo les he compartido hoy, bueno, un poco así en la premura de la horita estricta que tenemos para que aprovechemos los minuticos que nos quedan, que son pocos? ¿No? Bueno, yo les cuento que igual con más tiempo les hubiera insistido, pero dada la limitación del tiempo, pues yo creo que, bueno, espero que la experiencia que les compartí, como los aprendizajes que yo he venido teniendo a partir de mi quehacer profesional, me han dejado de alguna manera, sigo aprendiendo, todos los días aprendemos cómo hacerlo mejor, que espero que sus propias experiencias también les vayan enseñando un montón. Y que pues nada, igual ahí está la disposición, que espero que de verdad la horita de conversación a ustedes, no sé, les haya quedado algo allí que les haya llamado la atención y que ustedes consideren que de verdad las movilizó. Yo espero que lo haya hecho, que el reconocerse en otras mujeres y en la experiencia de otras también les posibilite un crecimiento propio y particular. Y pues nada, yo diría por acá, Felipe, que, perdón, se me va la voz porque hablo bastante. Dejaría por hoy así y pues quedo súper pendiente, igual si cualquier duda o inquietud que me quieran contar, pues también está ahí como a disposición. No, muchas gracias, Jacqueline. La verdad, me parece un espacio muy enriquecedor, sobre todo partiendo desde la experiencia y no tanto hoy no estuvimos como tan atadas y atados a lo conceptual, sino más bien desde la experiencia, y que más que tú que tienes una experiencia vasta en todo el tema, ¿no? Te agradecemos pues desde acá, desde la Secretaría de Mujer, Equidad de Género, por este espacio que pues nos pudiste brindar, y esperamos pues seguirnos encontrando en instancias futuras.
Listo, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, que estén muy bien, un abrazo enorme y pues nada, que tengan un feliz resto de semana, que descansen este fin de semana. Abrazo grande. Vale, igualmente, Chaito, que te vaya bien. Chao. Hasta luego.